Hola, estimados, ¿cómo les va? Buenas Hola, hola. tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les Gusto, va? Bien. Hola, ¿todo ¿cómo Bien. bien? estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pido disculpas por la demora, pero no tenía algún problema de conectividad. No sé qué pasaba, pero no podía acceder al Zoom. Pero era un tema mío de conectividad, no era un tema del Zoom. Así que bueno, acá estoy. Bueno, voy a admitir a los participantes y Dale. empezamos. Vamos. Bueno, muy buenas tardes. Desde Idea País y desde Bases para el Bien Común les damos la bienvenida a esta segunda sesión de este ciclo de charlas Sembrando Futuro. Esta es una iniciativa conjunta entre Idea País desde Chile y Bases para el Bien Común desde Argentina. Y buscamos fomentar el diálogo, el intercambio de ideas sobre temas cruciales para el desarrollo de nuestras sociedades. Con este ciclo de charlas nos proponemos explorar soluciones innovadoras a problemas estructurales profundos y establecer una plataforma de colaboración entre jóvenes líderes y expertos tanto en Chile como en Argentina. La idea de esto también es discutir y proponer soluciones a estos desafíos y todo desde una perspectiva de ideas y valores compartidos entre estas dos instituciones. Así es, María Paz. En la sesión de hoy, el tema que nos convoca es solidaridad y subsidiariedad como herramientas para responder a una pregunta crucial para ambas naciones, que es cómo atender al malestar social. Encontramos de los dos lados de la cordillera, con distintos motivos y con distintas circunstancias, pero con muchas similitudes también, un malestar social que requiere una respuesta, que requiere una acción de parte del Estado. Y tenemos en juego, dentro de estos valores y principios compartidos que bien decía Paz, el concepto de subsidiariedad y solidaridad como herramientas a entrar en juego, ¿no? Entonces hoy contamos con dos expositores que son José Miguel González y Pablo Dávoli. Ellos nos van a hacer cada uno a su tiempo una pequeña análisis sobre esta pregunta y buscando empezar a desarrollar una respuesta. Y después de eso abriremos el diálogo a las preguntas de todos y les pedimos que vayan tomando nota y que vayan siendo participativos en las preguntas y las ideas para poder enriquecerlo después en un diálogo y una discusión mayor. Paz, no sé si nos quiere presentar a José Miguel. Sí, bueno, lo presento. José Miguel es director de formación en Idea País hace 4 años. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes. Él es también actualmente profesor del curso Sociedad y Cultura de la Universidad de los Andes y hoy nos va a contar sobre este tema bien interesante. Así que dale, José Miguel, adelante. Muchas gracias. Tengo un tiempo límite para ordenarme. Unos 10 minutos y luego pasamos a Pablo Dauri. Solo modo de referencia. Mucho gusto, muchas gracias María Paz, muchas gracias Santiago, ambas instituciones, su nombre por la invitación, muy interesante, muy interpelante las preguntas planteadas y también muchas gracias Pablo por ser copanelista en esta conversación, veamos a dónde nos lleva. Eh, yo quisiera utilizar mi tiempo para contextualizar estas tres cuestiones, estos tres conceptos que se nos presenta en la pregunta. En la discusión sociopolítica, si se quiere, también económica, que ha presentado el aterrizaje de estos conceptos en Chile, al menos. Creo que desde ahí puede ser interesante conversar con Argentina. Nosotros en Chile, sí, venimos de, digamos, el régimen militar de Pinochet, eh, de connotación dictatorial, en el que después de 17 años se hizo un trabajo que algunos denominan académicamente de modernización capitalista,
Esto concluye para fines de los 80 en Chile, para luego transitar desde los 90 en adelante hacia una serie de gobiernos democráticos que hicieron la transición a la democracia y que también avanzaron más o menos por una senda de modernización capitalista. Esto, en términos políticos, se ha denominado neoliberalismo chileno. Es la cuña que se utiliza sobre todo desde la izquierda. Y lo cierto es que ha sido todo un proyecto de diseño curiosamente, de origen estatal y de empuje, digamos, de arriba hacia abajo, ya que estamos, vamos a hablar de subsidiariedad, pero que ha tenido como norte la liberalización de la economía y su dinamización, apertura en todo sentido, un fortalecimiento muy fuerte de la propiedad privada y una serie de otros, digamos, mantras centrales del proyecto Chicago, muy influyente en Chile el asunto de los Chicago Boys, como se conocen, eh, o el Chicago gremialismo, que es la vertiente político-económica. Entonces, ¿por qué parto por ahí? Porque es en razón de ese contexto que surge el germen del debate sobre subsidiariedad en Chile. En Chile, voy a adelantar un verdadero spoiler, la subsidiariedad tiene muy mala prensa en el debate público. Solo para darle un contexto, un ejemplo concreto, en el primer proceso constituyente, nosotros tuvimos dos procesos constituyentes al hilo desde el 2019, pero en el primero, que fue uno de un texto súper radical y refundacional, de connotación muy progresista, que fue rechazado rotundamente por la ciudadanía, en ese proyecto se propuso como premisa para la discusión sobre qué tipo de Estado se quería en Chile, acabar con el Estado subsidiario. Entonces, me voy a tomar esa frase para mostrar este equívoco que rodea el debate de subsidiariedad en Chile. En Chile, subsidiariedad se ha entendido principalmente por una campaña política de desprestigio de las izquierdas como ausentismo estatal. Si nos vamos al concepto de subsidiariedad, que al menos en Idea País, de acuerdo a nuestra inspiración social cristiana, eh, lo entendemos como un principio rector del orden social y como principio rector el que regula la relación entre comunidades de diverso tamaño en una escala, podríamos decir, vertical, estableciendo que hay, por un lado, una obligación de ayuda de las que están, digamos, en la vertiente superior hacia las comunidades de orden inferior, en la medida que estas comunidades inferiores lo requieran para cumplir con sus fines que les son propios y no sean capaces de alcanzarlos por sus propios medios, ¿cierto? Entonces, de ahí se extraen, siempre se dice, simplificando, dos deberes, uno positivo, de acción, de ayudar, que es por lo demás que le da el origen al concepto, que viene de subsidium, del latín, apoyo, ayuda, complemento, pero también hay una faceta, digamos, negativa de resguardo de la autonomía de las comunidades para perseguir sus propios fines, la idea de ayudar enseñando a pescar y no dando pescado, ¿cierto? Para explicarlo en una forma más coloquial, sencilla. Entonces, lo que ha pasado en Chile es que a través de este ataque reiterado de las izquierdas, y también, digámoslo con todas sus letras, por el uso que se le dio en el proyecto Chicago a la versión concreta con que se aplicaron estas ideas, eh, lo que tenemos es una subsidiariedad que era más bien sinónimo de su dimensión negativa, ¿cierto? Entonces, queremos que el Estado subsidiario es como una alternativa a todo tipo de estatismo, a todo tipo de invasión del Estado de esferas que no le corresponden, y tiene que ver con las ideas de autonomía, de libertad, de resguardo de libertades y propiedad privada. Entonces, ese equívoco cruza todo el debate chileno y cuesta mucho hablar de subsidiariedad con la seriedad que exige y con la claridad que podría darse. Y luego, bueno, se habla de solidaridad, voy a acelerar un poquito. Nosotros en IAPAI hemos defendido siempre que subsidiariedad y solidaridad tienen que entenderse de la mano. Esa ha sido una frase permanente que hemos logrado, creo yo, que haya ido cuajando un poquito dentro del mundo cultural de la derecha y lo cierto es que lo que apunta tiene que ver con lo que le acabo de decir. Es que la subsidiariedad se está entendiendo como autonomía, como resguardo de libertades, como abstención solamente. Bueno, la solidaridad es un principio rector del orden social que nos recuerda nuestro deber para con otros y es una conciencia radical de la interdependencia entre personas, ¿cierto? De que somos corresponsables,
vivimos juntos en sociedad y eso engendra no solo autonomía y ejercicio de la misma, sino también deberes para con las personas que nos rodean y todo lo que implica la realización a través de lo otro, ¿cierto? Nuestro horizonte vital. Entonces, entender ambos principios de la mano, nosotros hemos visto que es una forma de, primero, renaturalizar el concepto de subsidiariedad y segundo, creemos que lo que logra es que todos los sectores que creen, todas aquellas personas y gente relevantes que creen en el poderío y primacía de la sociedad civil, de como el primer orden donde se juega la sociabilidad y la consecución del bien común, eh, cuando mezclamos estos asuntos con solidaridad, lo que recordamos es que varias de estas cuestiones son un deber, es decir, no es solo un derecho, no es solamente algo prerrogativo, eh, hacerme cargo de alguna de estas cuestiones de índole más pública, siendo un, entre comillas, un privado, sino que también tengo muchos deberes para, con ese ámbito, que son de justicia en último término. Entonces, esa combinación virtuosa entre ambos principios creemos que es la mejor defensa de las ideas de la sociedad civil, antes que una dinámica más a la defensiva. No voy a poder extenderme sobre el malestar social para dar la palabra, no monopolizar, pero creemos que de esta mal comprensión de la subsidiariedad por un sector que se acomodó un poco en sus libertades y digamos, y que se benefició en mayor medida de la prosperidad material que acompañó todo este proceso de modernización capitalista. Al mismo tiempo esto se mezcla con un ataque y una ofensiva que, no hay que ser ingenuo y hay que vislumbrar desde las izquierdas que intentan modificar en el plano del lenguaje lo que implican estos principios. Y por lo tanto creemos que en Chile gran parte del malestar social que se ha engendrado respecto al modelo que hace explosión en el 2019 en el, entre comillas, estallido social, tenía que ver con esta sensación de que había algunos que abusaban de sus libertades y sus prerrogativas y no tenían ningún deber para, no se sentían con ningún deber para con la sociedad y que por lo tanto a quienes no tenían un buen pasar o se encontraban en una situación más delicada, más al abandono de la mera lógica del chorreo, eh, se iba generando una sensación de indignidad que podríamos denominar de manera más difusa y subjetiva como malestar. Ese sería como el contexto chileno, resumiendo, perdón, pero bárbaramente y exageradamente todas estas cosas, pero para fomentar la conversación yo diría que por ahí creo que aterrizaría la pregunta. Buenísimo, Pablo. Buenísimo, José. Muchísimas gracias. Ahora para presentar a Pablo, es abogado de la UCA, profesor titular de nivel universitario y superior de la Universidad Interamericana, Abierta Interamericana, diplomado universitario en Derechos Humanos de la Universidad Austral, doctorando en Filosofía por la Universidad del Salvador, asesor técnico de la Cámara del Senado de la Nación, eh, cotitular de Federal Juris, Red de Servicios Jurídicos, docente universitario de diversas materias, filosofía del derecho, derecho político, derecho constitucional en la UCA, y autor de más de una docena de libros y más de 100 artículos. Es miembro de Bases para el Bien Común y de Faro País. También es representante en Argentina de la ONG española Asociación de Amistad y Euro-Sudamericana. Fue secretario académico de abogacía de la UAI de sede Rosario para el periodo 2018-2019 y preside actualmente el Instituto de Bioética del Colegio de Abogados de Rosario. Y es conductor del programa de La Brújula sobre temas de cultura general. Bueno, bienvenido Pablo, un gusto escucharte. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Delfina. Bueno, muchas gracias a Idea País y a Bases y a todos los presentes por esta gentil invitación y, bueno, por esta oportunidad de conversar con todos ustedes. Yo, atento a la excelente exposición y esclarecedora exposición con la que me ha precedido nuestro amigo José Miguel, perdón, voy a focalizarme entonces en la parte del malestar, sin perjuicio de que después, en todo caso, en el transcurso de la plática puedo extenderme sobre subsidiariedad y solidaridad. Poniéndome a pensar sobre las causas del malestar y partiendo del malestar como un hecho, ¿no?
partiendo del malestar como un hecho fácilmente constatable y como un hecho de gravedad, de gran profundidad, de una profundidad abismal, me atrevería a decir. Un malestar que por un lado se percibe no solo en Argentina, evidentemente también en Chile y en otros países de nuestro contexto hispanoamericano, sino un malestar que también podemos advertir en otras latitudes, Europa Central, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá. Vale decir, no es un problema que sea privativo o que sea exclusivo de nuestros respectivos países, aunque ciertamente que en el contexto hispanoamericano y más específicamente el contexto más pequeño de nuestros respectivos países adquiere lo que aquí en Argentina diríamos salsa criolla, es decir, adquiere matices autóctonos, particularidades locales. A nivel general, entonces, yendo de lo más genérico a lo más específico y puntual, si yo tuviera que resumir también brutalmente, ¿no? Y con alguna audacia, con alguna temeridad, las causas de ese malestar desde una perspectiva sociopolítica, diría que si vamos a las causas más generales, yo puntualizaría o haría foco en las siguientes causas. Un fenómeno de privatización del poder que ha dejado, por un lado, a la estructura estatal y sus respectivos órganos de gobierno, pero finalmente a las comunidades nacionales despojadas de poder efectivo y por lo tanto de ser protagonistas de su propio destino, fautores de su propia suerte. Esto en primer lugar, hay un fenómeno claramente de emigración, de sustracción de poder. Eso en primer lugar, y se lo puede denominar, insisto, tal vez con alguna imprecisión, pero privatización del poder. El poder ha quedado en pocas manos y en manos que no son necesariamente representativas de nuestras comunidades nacionales ni de las sociedades menores que, con buen tino, el disertante precedente señalaba. Y ahí también la crisis de representatividad, que creo que es por todos conocida, aunque también esta obedece a otras causas, pero ciertamente que nuestras democracias están sumidas en una profunda crisis de representatividad que con el transcurso de los años, como tendencia general, aunque no sin matices, ciertamente que se ha agudizado. En tercer lugar, lo que un sociólogo fallecido en los años 90, sociólogo estadounidense, Christopher Lasch, señalaba la defección o denominaba defección de las élites. Son todos problemas que desde luego, todas causas, son todos factores que están desde luego asociados. Hay crisis de representatividad en gran medida por la privatización del poder, pero también, y aquí se es causa y al mismo tiempo consecuencia, también hay élites, clases dirigentes que defeccionan, por no decir abiertamente que traicionan. En cuarto lugar, porque la opinión pública en general ya no es más un producto genuino que se va conformando de la dinámica sociocultural y finalmente sociopolítica genuina de las sociedades, de nuestras comunidades, sino que es más bien una creación superestructural, artificial, una suerte de producto prefabricado, superestructural, adjudicado a las grandes mayorías, pero en definitiva que es el producto de la aplicación de sofisticadas técnicas muy eficientes, por cierto, de psicopolítica. Para llegar, en definitiva, a la utilización de lo que finalmente aparece como aparato estatal. Yo me opongo a esta noción, pero ciertamente que es la noción de mayor vigencia, mal que me pese, la aplicación de agendas nocivas y de todo un ejército de expertos en marketing político o de personalidades carismáticas que se encargan de convencernos a los votantes de la bondad de estas agendas que nos son ajenas, pero que por lo demás, por lo general, no nos van a terminar siendo satisfactorias. Todo esto concluye en lo que un profesor de la Universidad Católica Argentina, de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, Luis María Bandieri, denomina el vaciamiento de las democracias por extravío del pueblo. En este contexto, el conjunto del pueblo no puede operar como tal. Se ve reducido a mera masa, convalidante en una mecánica electoral de cierta frecuencia y nada más. Un adocenamiento de gente que como sujeto político ha desaparecido, que no se puede constituir como pueblo. Esto es particularmente grave en cualquier democracia, creo que incluso bajo otras formas de gobierno, ¿no? Ya aún
defendiendo la reyesía, la monarquía tal como era concebida en el medioevo, la monarquía católica. Tomás de Aquino asignaba un lugar muy importante e indispensable al pueblo. Ni hablar en una forma de gobierno que se pretende democrática, que se presenta como tal, y ni hablar en Hispanoamérica, en donde por lo menos aquí en Argentina, todo el proceso revolucionario de principios del siglo XIX, sobre el cual, más allá de las opiniones que podamos tener al respecto, sobre el cual han terminado conformándose nuestros respectivos estados nacionales, comienza con un grito frente al Cabildo de Buenos Aires, aunque con vocación continental. El pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo como sujeto político está extraviado, está prácticamente diluido, desaparecido. En Hispanoamérica, más específicamente, porque esto creo que en general es aplicable a un contexto más general, yo señalaría, y va de la mano con el planteo precedente, y ahora vamos a lo más específico de Hispanoamérica, señalaría el fenómeno del extrañamiento, fenómeno este estudiado por un filósofo argentino contemporáneo, Alberto Buela, que habla del extrañamiento de nosotros mismos. El gran problema que tenemos en Hispanoamérica, en la base, es el extrañamiento, no solo por estas causas, que son más bien de las últimas décadas y de nuestra contemporaneidad, sino porque ya desde el siglo XIX nuestros pueblos no han logrado cuajar, o mejor dicho, nuestras comunidades nacionales no han logrado cuajar en estructuras institucionales conforme a la naturaleza de nuestros respectivos pueblos, conforme a las particularidades, peculiaridades, necesidades y también vocación histórica de nuestros respectivos pueblos. Hay, desde el siglo XIX en adelante, siempre con matices, con marchas y contramarchas, con vueltas y contravueltas, un extrañamiento, entre otras cosas, porque hay una institucionalidad que no nos refleja y que deja muchas veces como única expresión política genuina, desde los basamentos de nuestras comunidades, expresiones políticas que son disruptivas, como el motín, como la rebelión, etc. Fíjense que todavía seguimos analizando nuestras realidades políticas con categorías que aún en Europa, donde han nacido, ya, digamos, son tenidas por anacrónicas, pero que aparte nunca reflejaron bien ni pudieron explicar bien nuestra propia realidad sociopolítica. Esto es grave porque ni siquiera nos permite pensarnos bien, ni hablar de proyectarnos bien y de construir una institucionalidad acorde a nuestros legítimos intereses, características, necesidades y, como decía antes, vocación histórica. En términos del politólogo argentino también, y coterráneo mío, es rosarino como yo, Marcelo Gullio, en definitiva, una institucionalidad que exprese la fe fundante de todos los países hispanoamericanos, esa fe fundante en la cual estamos hermanados, las distintas comunidades nacionales de Hispanoamérica, en nuestra ecúmene étnico-cultural, civilizacional, que deje de lado los nacionalismos de campanario, chauvinistas, que han sido tan funcionales precisamente a potencias e intereses que, como mínimo hay que decir, nos son ajenos, porque nos han hecho ir en contra del ideal, entre otros, de San Martín de Patria Grande. Y acá viene, si se quiere, la temática más puntual, que sí hace referencia al principio de subsidiariedad, ya directamente el adecuado impulso estatal, que en mi concepto, y coincidiendo con lo que decía antes José Miguel, el principio de subsidiariedad que se tiene que encargar de hacer todo aquello que las sociedades menores no pueden hacer, perdón, no es que no deban, no pueden hacer por sí solas, y me permitiría agregar algo más. En cuanto a lo que no pueden hacer las sociedades menores, y esto ya lo advertía Aristóteles en la política, está llegar a la plenitud de sí mismas. Las sociedades menores, libradas a su propia merced, incluso la familia, no logra llegar a su propia plenitud. Con lo cual, al momento de hablar de la subsidiariedad, no es solamente el extra de lo que no pueden hacer, sino que dentro de eso que quedaría como algo a lo que no llegan por sí mismas, está su propia plenitud. De ahí que la sociedad política, que para nosotros es comunidad nacional, al menos modernamente, requiera de esta labor de los órganos de gobierno.
Y acá voy a hablar de órganos de gobierno específicamente y no de Estado, porque la idea de Estado, la palabra es polisémica y la idea de Estado es problemática. Yo ya adelanté y lo dejo para el debate, que para mí el Estado no es el aparato que muchos creen ver y que en gran medida han construido, que es ajeno a la comunidad. Ese extrañamiento del Estado respecto de la comunidad lo creó Hobbes, que es el gran triunfador ideológico, lo sepamos o no. El liberalismo en la propia Inglaterra no logra conjurar eso. Lo que hace es, en todo caso, pretender reducir al Leviatán a la jaula constitucional, alejándolo de ciertos sectores de la vida civil. Pero siempre es Leviatán y siempre va a ser esa idea mecanicista de aparato, ¿no? Bueno, no es nuestra idea de Estado, y por eso prefiero hablar aquí de órgano de gobierno, ¿no? Más allá de otras precisiones. Eso en primer lugar. Por subsidiariedad, entonces entendemos lo que no pueden hacer las comunidades menores, pero está también el acceso a su propia plenitud, la optimización de sí mismas, y finalmente la sinergia, porque estas sociedades menores deben hacer sinergias generando o participando de círculos virtuosos que permitan el potenciamiento mutuo de sus diversas funciones y actividades. Por eso yo al órgano de gobierno, a los órganos de gobierno los veo como un director de orquesta, o lo planteo así, un director de orquesta, y cierro con esto. El Estado en sentido amplio como organización político-jurídica, arquitectura institucional de la sociedad en su conjunto, esa suerte de articulación o vertebración de la sociedad en su conjunto, nunca puede estar divorciado de la comunidad si es eso, porque es la forma de la comunidad en sentido amplio. Y ahí sería, en esta metáfora que me permito compartirles, la estructura completa de la orquesta, incluyendo el director. Ahora, el Estado como órgano de gobierno es como el director de una orquesta, que se encarga justamente de que cada uno tocando lo que tiene que tocar, en armonía con los demás, garantizando esas armonías y potenciaciones mutuas, se llegue a la sinfonía nacional. Y una buena constitución es la partitura, si es que contiene un proyecto nacional que no es la mera idea de constitución liberal, ¿no? que en esto nos queda chica. Bueno, este es un poco el planteo que yo quería compartirles, pero bueno, quedo a disposición para continuar el diálogo a continuación, valga la redundancia. Muchísimas gracias, Pablo. José Miguel, no sé si hay algo que quieras agregar a este argumento. Agregar nada, vamos, que se sostiene muy bien. Tengo mucha atención, muy interesante las cosas que plantea Pablo. Yo en verdad te estaría, resaltaría, a ver, es muy interesante la idea que planteabas de el extrañamiento, por decirlo así, del pueblo, o el pueblo que ya es inconstituible como tal. Nosotros en Chile, y sobre todo en mi país, seguimos harto a un sociólogo local que se llama Pedro Morandé, académico de la Pontificia Universidad Católica, y que efectivamente junto a otros pocos sociólogos afines han intentado levantar una aproximación a la sociología tan dominada por esas lógicas provenientes de Europa más ilustradas, ¿no es cierto?, más sistémicas, en las que las personas de carne y hueso terminan difuminándose. Ellos intentan ofrecer una alternativa que se llama sociología de la presencia. Efectivamente, solo para aterrizar esto que a veces se puede elevar mucho, él propone que el Estado moderno que se haya introducido en Latinoamérica, sobre todo estudia él, eh, es ilustrado y racionalista, y es una serie de aparatos, digamos, tal como la jaula beberiana que tú describías, eh, que en el fondo él lo traduce en cultura escrita. Y dice que es una gran serie de normas escritas positivas y hace un paralelo entre la cultura escrita y la cultura oral. Él dice, en la cultura oral, que es la más característica de la transmisión cultural y el proceso de configuración de la identidad latinoamericana, tú en la cultura oral, para transmitir tus valores, tus tradiciones, tu uso y tus costumbres, etcétera, todo lo que le da forma a la identidad de un pueblo, requieres sí o sí del encuentro entre dos personas. Y el encuentro entre dos personas que por lo demás suele estar caracterizado por una transmisión intergeneracional, personas de carne y hueso que se encuentran. Entonces,
estudia hartos ritos bien característicos de la cultura latinoamericana, eh, como la fiesta, los distintos tipos de festividades, la religiosidad popular, y uno se va dando cuenta de que efectivamente en la cultura oral no hay una cuestión presencial real, sobre todo importa lo de la presencialidad ante el paradigma virtual, creo yo, que eso nos está introduciendo por tantos lados, y lo compara con lo que ocurre en la cultura escrita, donde yo voy transfiriendo a través de normas positivas lo que es un pueblo, pero ahí las cosas quedan en un texto y ese texto o argumento se ve enfrentado luego de manera en frío a una persona aislada. Uno lee solo, digamos, por decirlo de una forma. Y finalmente la metáfora que quería decir, que es muy interesante, esto está en un texto, si no me equivoco, que puedo enviar, está en una revista Punta y Cómoda del IES, un instituto de estudio de la sociedad bien afín a nosotros acá en Chile, que se llama Identidad Local y Cultura Popular, y él dice, esto es como Sancho Panza y el Quijote. Entonces, si nos vamos al Quijote de la Mancha, que más o menos recordaremos, el Quijote lo homologa a la cultura escrita. Dice el Quijote, una persona que de tanto leer se le introducen ideas en su cabeza que no tienen correlato con la realidad, tanto así que ve gigantes donde hay molinos y todo lo demás que recordaremos del Quijote. En cambio, Sancho Panza, su fiel escudero, por decirlo así, es como el cable a tierra y esa persona que más bien su cultura la ha edificado sobre sus experiencias, sabiduría popular, la sabiduría del refrán, digamos, que se transmite de generación en generación. Entonces, él dice que la sinergia que se produce entre los dos es lo que necesita la cultura actual. Es decir, que todo esto aparato, burocracia, normas positivas, en la medida que no tengan correlato con lo que de verdad está ocurriendo y no miren primero a lo que realmente está ocurriendo entre las personas, generan este extrañamiento, y como decía Pablo, que yo creo que es muy real. Y él dice que tanto es así que si uno lee el Quijote completo se dará cuenta de que cuando se separa el Quijote de Sancho Panza es cuando en definitiva el Quijote termina muriendo. Esa es la metáfora que creo que es bien decidora. Queda en un caparazón vacío. Solo eso agregaría y encuentro que es muy interesante ese debate y uno se preguntará qué tiene que ver con todo esto. Bueno, el malestar, entre otras cosas, creo que es sensación de indignidad y la indignidad, el hecho de verme obscurecido frente a otro en mi carácter de persona humana de valor infinito, eh, entre otras cosas, se produce por este extrañamiento, ¿no es cierto? El hecho de que muchas veces, dice Morandé también, las personas, a veces para el Estado, por ejemplo, una persona que experimenta pobreza, dice, para el Estado moderno los pobres son simplemente un problema. Y él dice, y resulta que nadie es un problema para sí mismo. Antes que todas estas personas que experimentan una dificultad, que es seria, que hay que enfrentar como un desafío y también como un problema, pero antes que todo se nos olvida que hay una persona ahí con un bagaje cultural, con una serie de cuestiones que hay que cuidar. Toda esa aproximación distinta yo creo que puede ser un guiño interesante. Bueno, da para hablar mucho de las cosas que dijo Pablo, eh, pero bueno, no quiero extenderme más de la cuenta. Gracias, José Miguel. Pablo, ¿algo que quieras decir? Sí, gracias, muchas gracias. Estamos como construyendo una escalera, ¿no? Nos vamos amacando en lo que va diciendo el otro y lo estamos haciendo, me parece que, por lo menos yo, me siento muy reflejado en muchas de las apreciaciones de José Miguel. Y pensaba, tomaba nota atentamente cuando José Miguel exponía estos puntos de vista. Totalmente de acuerdo. Bueno, un lugar de extrañamiento y tal vez por eso este sociólogo que hace sociología de la presencia, muy interesante, me lo apunté especialmente y te agradezco el dato, José Miguel. Eh, claro, entre la cultura oral y la cultura escrita en estos contextos se me ocurre que este contraste, porque no tiene por qué haber un contraste, si lo hay, tal vez la causa sea, esto en algún punto es problemático, y por lo menos aquí lo estamos presentando de esa manera, se me ocurre que tal vez la causa es que ese extrañamiento también abarca nuestras estructuras institucionales académicas, a la institucionalización de lo académico. Entonces queda aquello que brota de lo más genuino,
de la sustancia identitaria y de la historia de nuestras comunidades, queda ajeno y a veces hasta tildado injustamente como indigno de toda la reflexión académica. O a lo sumo se lo toma como se toma una pieza de museo, o eventualmente, no sé, para hacer una, o en el caso de los cirujanos y la medicina, para hacer o una autopsia o una biopsia, para diseccionarlo, y se lo disecciona con un instrumental que nos es completamente ajeno y que aparte no solo es una cuestión de ajenidad, sino que además queda claro que, digamos, es muy cuestionable de que eso ajeno sea mejor, a menos de que hubiera requerido de una adaptación, en todo caso, para ser adoptado como propio, porque yo no me niego a esa posibilidad. Pero no solo no se ha hecho ese trabajo, se ha descartado lo propio, estigmatizándolo aquí en Argentina, un hombre como Domingo Faustino Sarmiento, estigmatizándolo como barbarie, pero además ni siquiera se ha tomado el trabajo de adaptar el instrumental conceptual ajeno o las experiencias ajenas, que fueron las que dieron origen a ese instrumental conceptual, a todo ese dispositivo conceptual. Entonces ese extrañamiento también es académico, por eso también celebro estos diálogos. Eso en primer lugar. En cuanto a la presencia y todo lo que decía José Miguel recién, sí, yo aquí me apunté para mí el lazo afectivo. Nosotros, y creo que el hombre en general, aunque en nuestras culturas esto está muy marcado, ciertamente, o tiene canales de expresión de mayor elocuencia, no tenemos una vinculación meramente intelectual como pretende el racionalismo cartesiano y sus derivados, ni siquiera con los conceptos, pero mucho menos con las realidades, sea la realidad del otro, eso ni hablar del semejante, del hermano, pero las realidades en general. Y ahí me acordaba de, aportando o llamando la atención sobre este ingrediente afectivo, que sí se da en la presencia, pero comienza a desvanecerse o a verse imposibilitado, digamos, con otros modos de comunicación y con otras convenciones aplicadas a la comunicación. Me acordaba de la definición de comunidad política de San Agustín, ¿no? Decía que definitivamente compartir la cotidianeidad de la convivencia y el terruño eran aquellos hombres que comparten los mismos amores y las mismas leyes. Con los valores pasa esto también, ¿no? Para hablarlo en una terminología más asequible a nuestra época. Los valores se encarnan y a esto le podemos llamar virtud. Y el valor no solamente es objeto de conocimiento, conceptualización y de reflexión y justificación teórica, sino que al valorárselo precisamente, se lo ama. Se lo ama y hay una vinculación efectiva. Y las leyes vienen después. Justamente en este extrañamiento, a veces las leyes quieren que el hombre argentino, y estimo que pasará en los otros países de Hispanoamérica, ustedes me dirán si pasa de vuestro, hay leyes que pretenden que nos comportemos de un modo que nosotros no valoramos, que al contrario rechazamos como disvalioso. Entonces, aquí viene todo intento también de, a veces yo hablaba de psicopolítica antes, ¿no? Decir, bueno, esto hay que concientizar, y concientizar no es simplemente informar o llamarte a una reflexión, que puede ser muy valiosa, porque ciertamente que hay cosas que hay que cambiar, no es que algo por ser propio o provenir de pasado va a estar bien por ese simple hecho, sino que se trata simplemente de que dejes de lado, sin presentar resistencia y sin que esto sea problemático para quien lo quiera hacer, lo que traes como bagaje, que también señalaba José Miguel, como propio, y lo cambies por otro modo de vida. Y ahí aparece también la indignidad. ¿Por qué? No solo aparece la angustia de vivir de un modo que nos es ajeno y que no se conforma con nuestras necesidades, intereses legítimos y vocaciones, vocación personal y una vocación finalmente histórica, nacional. Yo siempre digo que todo proyecto de vida, para obtener no solo posibilidad de relación, sino plenitud de sentido, tiene que estar inmerso en un proyecto nacional. Y el proyecto nacional tiene que abrazar y articular todos los proyectos de vida. Después, por ejemplo, el pensamiento europeo en la modernidad en esto nos ha llevado o al individualismo o al colectivismo. Nunca ha llegado a esto que aquí en Argentina se le suele llamar tercera posición, para diferenciarse, ¿no? Pero bueno, es una manera de llamar. Que no es ni una cosa ni la otra, ni tampoco es un término medio, es otra manera de concebir que es orgánica y que es de armonía. Es griega en realidad, es una manera griega, mediterránea de concebir las cosas, en armonía, en una armonía potencial que el hombre
tiene el deber de desplegar en acto histórico, comunitario. Por eso no hablamos de colectivo, tampoco hablamos de comunidad. Pero bueno, volviendo al tema del amor, los valores se aman y después vienen las leyes que de algún modo plasman o captan esos valores y hacen la articulación de la vida social. Un párrafo aparte, que me olvidé de aclararlo antes, cuando yo hablé del adecuado impulso estatal, esto nos lleva a la temática así del rol del Estado o del gobierno, de los órganos de gobierno, en distintas áreas de las funciones sociales o de la... Yo en este criterio también sostengo, a la luz de lo que expuse antes, un criterio eminentemente realista y pragmático. No creo en reglas fijas al respecto. Creo con Tocqueville, o como autores como el conde, voy a citar a otro francés ilustre, el conde, y también noble como Alexis de Tocqueville, de origen noble, pero de esa nobleza agraria del interior de Francia, no aburguesada. Alexis de Tocqueville, creo que en definitiva, o esto lo decía, perdón, el conde de Bonald, en definitiva, esto, hasta dónde llega la labor del gobierno ejerciendo este principio de subsidiariedad depende de cada circunstancia. Hay principios que sí son universales en eso, pero después, en la praxis, la concretación de eso, la concreción, perdón, concreción de eso, iba a decir concretización y me dije es muy largo, no, concreción de eso, discúlpenme, es flexible, completamente flexible, y dependerá de las circunstancias geohistóricas y socioculturales. Simplemente eso, lo quería agregar. Pero volviendo al tema del amor y de las leyes, fíjense, o sea, todo el tiempo nos confrontamos con leyes que pretenden hacernos vivir de un modo que no se adecúa a nuestras concepciones, percepciones y valoraciones de la vida y a lo que amamos de la vida en base a eso. Y hay una indignidad, no solo por digamos, la afrenta que esto significa, sino que además el intento digamos, de que esto nos sea impuesto, tanto más cuando la imposición no pretende ser por la fuerza, sino de una manera velada y por lo tanto deshonesta, eso también afrenta, digamos, afrenta nuestra dignidad, porque además nos convierte en objetos. Y esto, desde una lectura bien tradicional, es un horror en términos de atropello a la dignidad humana, pero desde lecturas más modernas, como puede ser la kantiana, también nos reduce a todos a la condición de objeto, y de un objeto maleable destinado a ser manipulado y formateado por otros que se han arrogado ese lugar sin pedirnos permiso, ¿no? Y vaya a saber, a veces con buena intención, pero a veces ni siquiera eso. Igual aquí en Argentina decimos, y estimo que en Chile también, que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Bueno, perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Si les parece, ahora abrimos un espacio de preguntas. Si alguno tiene algún comentario o consulta para alguno de los dos expositores. ¿Sí? Hola, mi nombre es Sami, estoy con el computador de mi señora Tania. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Te escuchamos. Buenísimo. Mire, quería preguntarles, ¿qué rol le atribuyen ustedes a las redes sociales, que al parecer han generado bastante más malestar que reencuentro en la polarización y en el malestar que hoy se vive no solo en Chile, sino que en gran parte del mundo? También, ¿qué rol le atribuyen al endeudamiento crónico que parece tener gran parte de la población en el malestar? En el fondo, Chile es un país donde las cosas son cada vez más caras, hay inflación, hay harto desempleo, hay trabajo precario. Por lo tanto, ¿qué rol le atribuyen ustedes al endeudamiento que tiene la población con el malestar? Y por último, también me gustaría preguntarles qué rol le atribuyen como a la cultura meritocrática, en el sentido de lo que habla Michael Sandel en el libro La tiranía del mérito. ¿Qué rol le atribuyen en el fondo a la cultura meritocrática e individualista, donde básicamente se le atribuye el éxito económico y social de cada persona a, al propio individuo, y eso va generando
por una parte arrogancia entre las élites que les va bien y por otra una especie como de autofrustración entre una gran mayoría de las personas que no les va bien. Bueno, esas son mis preguntas. Lanzo yo, María Paz. Em, a ver, voy a partir por la última, más corto, ojalá va a alcanzar a ver estas cosas. Muy interesantes las preguntas, Sami. Sobre la teoría de Sandel acerca del mérito, que pesa en la tiranía del mérito, me parece persuasiva a priori la gran premisa de que efectivamente un régimen que, digamos, exacerba la justificación meritocrática de la posición que ocupan sus élites, entre comillas, eh, puede efectivamente estar transmitiendo a todo quien no llegue, por decirlo así, a dicho lugar, que su fracaso se debe a su responsabilidad y al mismo tiempo está justificando a priori la posición social que ocupan quienes están arriba en el mérito individual y eso se puede traducir efectivamente, puede conducir, esto lo digo en términos bien condicionales, a una premisa individualista de yo me debo a mí mismo, yo estoy aquí porque ocupo mi posición, cuando en realidad yo siempre cuando hablo de esto me acuerdo de Andrés Bello, gran figura intelectual para Chile, de origen venezolano, nacionalizado chileno, y quien introduciendo el mensaje de nuestro Código Civil, que por lo demás lo redacta él y sigue vigente desde 1855, una cosa notable ya que hemos hablado de cultura, de cuestiones que permanecen, etcétera. Y ahí él cuando habla del patrimonio y la regulación que nosotros tenemos de la herencia, él dice con mucha claridad que el patrimonio de una persona nunca es del todo individual, que todo lo que uno construye y alcanza y realiza durante su vida y va acumulando en términos de patrimonio, se va construyendo con las relaciones sociales que uno tiene, con los afectos, como Pablo lo indicaba muy bien, que uno tiene a su lado, con las ayudas que recibió en su pasado, digamos, y la serie de variables sociales que incluso pueden ser difusas que intervienen. Y por lo tanto, yo creo que de ahí hay una lección muy buena que colinda con lo que Sanders señala. Yo creo que igual hay que tener ojo con esto de la crítica meritocrática, porque detrás de la subsidiariedad hay una pseudo defensa de cierto nivel de mérito en ciertos ámbitos, ¿cierto? Creo que el debate sobre la selección en la educación, por ejemplo, es un fiel reflejo de que es delicado el asunto, de que hasta cierto punto no es lo mismo exigir mérito, por ejemplo, en el deporte, que en la academia, que en la educación. Hay una serie de límites y asuntos que atender, por lo que el asunto tampoco hay que tomarlo tan gruesamente, creo yo. Lo último que diría sobre ese punto es que eh, hay una cuestión que encuentro muy interpeladora de un gran politólogo que se llama Giovanni Sartori. eh, Él, cuando describe en un sentido normativo lo que deben ser las democracias, a propósito de la igualdad de oportunidades, habla de la élite, y hay algo que yo no había pensado hasta leerlo ahí, que es que usamos élites, que está asociado al debate del mérito, siempre de una manera meramente descriptiva. Hoy élite, cuando lo usamos en el debate público y aquí mismo, es quien está en el poder. Y si ustedes se fijan en la raíz etimológica de élite, que se puede remontar hasta el mundo clásico, digamos, y la aristocracia, es que quien es de élite, un deportista élite, es quien es el mejor. Y eso implica una forma de llegar al asunto mucho más meritocrática de verdad, de mayores responsabilidades, de excelencia. Élite tiene que ser el mejor. Entonces, se fijan que hoy élite es las élites socioeconómicas muchas veces, es decir, simplemente quien está hoy en la cima del poder socioeconómico, muchas veces asociada incluso al mero poder adquisitivo, se habla de élites económicas, pero en ningún caso estamos hablando ahí de élite en un sentido bien utilizado. Entonces, el concepto de élite bien entendido, como lo resalta Sartori, yo creo que nos conduce a un mejor entendimiento de estos asuntos. Sobre el endeudamiento crónico, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el endeudamiento es uno de los mejores temas para comprender el malestar. Porque, a ver, ¿cómo reacciona ante el endeudamiento cierto mundo
más economicista, más liberal, de ultranza, qué sé yo, suele decir el endeudamiento es un mecanismo, digamos, e incluso muy vinculado al acceso al consumo y a ciertos bienes que no podría acceder si yo no tuviera acceso al crédito, ¿cierto? Yo esto lo he visto, para que no suene a mono de paja, aquí en Chile, a propósito del debate político, efectivamente, yo conozco casos de críticas sobre endeudamiento chileno, a las que estos sectores más economicistas creo yo, dicen por qué se critica sobre el endeudamiento. Esto demuestra ignorancia económica porque el endeudamiento sería esto otro, ¿no es cierto? Acceso a bienes, o algo que apoya a las familias, qué sé yo. A ver, yo creo que está bien el llamado a tampoco caer en la crítica ingenua, creo yo, al endeudamiento crónico o a todo tipo de endeudamiento. Pero detrás del sobreendeudamiento hay una cuestión que antes que todo es existencial, es vivencial. Yo difícilmente puedo tener una vida en bienestar, ya que estamos hablando de malestar, cuando cargo con una serie de pesos para llegar hasta fin de mes y una deuda que se alarga y cargo con intereses, es una cuestión que aniquila el presente, ya que hemos hablado de la presencia. Estoy siempre pensando, digamos, en el agobio, en el malestar que cargo sobre mi hombro. Entonces, el endeudamiento crónico, claro, el sobreendeudamiento y cómo enfrentarlo con responsabilidad, yo creo que de todas maneras está relacionado al tema que nos convoca. Y finalmente, sobre las redes sociales, uno de mis temas favoritos de investigación. Yo creo que no dimensionamos del todo la magnitud de la crisis y el desafío que se nos abre y que se nos está abriendo por delante debido a las redes sociales. Redes sociales, la tesis del último libro de Jonathan Haidt, por ejemplo, que está reventando harto acá en Chile, me imagino que también en Argentina se escuchará, en muchos lados en el debate educacional, él asocia directamente el exceso en el consumo de las nuevas generaciones de las redes sociales, del smartphone, sobre todo de la introducción del smartphone, con, él dice, una generación ansiosa y todo el mal vivir, digamos, de la salud mental, que es otro componente súper interesante analizar del malestar, ¿cierto? Eh, entonces, yo creo que ahí la evidencia que él muestra y muchos otros, y que nosotros vemos con nuestros propios ojos, es bien contundente. Yo eso sí creo que el enfoque tiene que ser constructivo. A mí, digamos, hago clases en estas cosas, pero también estoy metido en la cultura digital en gran medida. Yo siempre me he persuadido más de la lógica más de aprender a gobernar estas cuestiones, cosa que nos lleva al plano de la virtud y al autodominio y qué sé yo, antes que a desechar esta cuestión digamos, convertirse en un ermitaño digital, que es un poco radical, aunque quien puede hacerlo, puede hacerlo. Pero sí, las redes sociales, yo solo para resumir, porque hablan mucho, tienen un problema de individuación, es decir, las redes sociales, irónicamente por cómo se titulan redes sociales, en las redes sociales lo cierto es que nos desconectan de la gente presente que tenemos al lado, para intentar conectarnos con gente no presente con la que tenemos relaciones virtuales, pero relaciones que como vínculo social pesan muy poco. Son vínculos muy instrumentales, son, como diría Sigmund Bauman, comunidades perchero, que duran lo que dura una relación efímera. O sea, cuando yo me siento interpretado por un reel, por un TikTok, y se lo mando a un amigo, aquí en Chile los jóvenes ahora dicen, soy, sí soy, eso le responde con un amigo cuando se sienten identificados con algo. Ese tipo de comunidad y momento de compartir algo dura lo que, digamos, me demoro en scrollear al siguiente, ¿no es cierto? Entonces, estamos también cultivando una sociedad dopamínica, todo lo que eso significa, pero bueno, yo creo que en términos de inmediatez, de lo efímero, eh, y de lo poco satisfactorio en términos de vínculos sociales, se nos está introduciendo por vía de la cultura digital una cuestión que es gigantesca y bueno, los datos nos están mostrando generaciones muy golpeadas en términos existenciales, de sentido, nihilismo y de salud mental, que son estas cuestiones que podemos ver más desde afuera. Pero yo creo que hay una cuestión gigantesca ahí. Y ojo, no es tan difícil. Yo creo que se puede trabajar a nivel de sociedad civil. La propuesta de Jonathan Haidt es subsidiaria, ya que aprovechando la oportunidad para vincular los proyectos. Jonathan Haidt habla de rebelión social, que tenemos que organizarnos las comunidades entre padres,
digamos, a través de los colegios en conjunto, para desconectarnos o aprender a gobernar estas cuestiones, digamos, y da varias recetas para contradecirlo. Así que hay esperanza, amigos. Y por otro lado, hay esperanza también porque estas cuestiones también se han estado regulando. Después de todo, detrás de las redes sociales, igual hay gigantes, hay empresas que están explotando nuestras adicciones, digamos. Y en Europa al menos hay buenas señales de regulación que yo creo que hay que mirar con atención. Buenísimo, muchísimas gracias. Pablo, ¿algo que quieras agregar en relación a estas preguntas, a este tema? Y también agradezco y celebro la pregunta que hizo aquí el compañero presente y también celebro la respuesta que nos ha regalado enjundiosísima José Miguel. De hecho, simplemente me voy a limitar a hacer agregados a todo lo que a mi modesto entender es lo valioso que aportó José Miguel sobre el tema. Eh, y en base a eso, en primer lugar, respecto también, voy a hacer el mismo orden, respecto de meritocracia, sí, creo que una clave, y que es una clave extraviada en la modernidad, y una clave de algo a recuperar es la distinción entre la auténtica aristocracia, la élite auténticamente aristocrática, que nunca está divorciada del pueblo, sino que emana del pueblo y es la expresión más acabada de esa comunidad, separarla y diferenciarla bien de oligarquía. El gran problema de la modernidad, que está vinculado al problema de la autoridad y del poder y de la organización del poder, es en gran medida proviene de la confusión de la auténtica aristocracia con la oligarquía. Es en la oligarquía en donde la élite se vuelve ajena o traiciona al propio pueblo, ¿no? Y se vuelve negativa. Para colmo hay distintos tipos de oligarquía. Puede haber una oligarquía terrateniente, latifundista, agraria, que sería la oligarquía más histórica, también en un resumen muy brutal, ¿no? Una oligarquía industrial propia del capitalismo industrial, de la primera, pero sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, pero hoy tenemos la más inhumana, la más perversa de todas, la más degradada y corrupta de todas, que es la plutocrática, que es la oligarquía usuraria, especulativa y más específicamente dentro de lo especulativo, lo financiero. Desde luego que hablamos de un uso avieso o de un abuso de las finanzas, no del uso correcto de las finanzas. Entonces, el primer punto, y encima con pretensiones no solo globalistas en el sentido de globalización, que eso ya incluso podríamos decir en algún sentido es viejo, sino globocráticas, ¿no? O sea, que apuntan a una suerte de gobernanza mundial que detrás de distintos velos, a veces es el velo tecnocrático y con distintos argumentos y agendas que le sirven de pantalla, pero apuntan a la instauración de algo que viene del sector privado y convertirse en algo público, ¿no? Lo de gobernanza ahí aparece como un tránsito a gobierno mundial, del cual, no sé, algunos voceros de estos intereses hablan abiertamente, ¿no? El Financial Times, por ejemplo, lo ha hecho un montón de veces. Entonces, la distinción entre aristocracia y oligarquía, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí agregar el aporte, digamos, uno de los tantísimos aportes que el cristianismo hizo, que se puede, o que aparece sintetizado en el lavado de pies de Cristo a los apóstoles, ¿no? Cuando los apóstoles le plantean, Señor, cuando tú no estés, bueno, este grupo quedará a cargo de quién, quién será el más importante. El más importante es el que más sirve. La vocación de servicio de la autoridad, ¿no? La autoridad como, no solo como fecundidad, no solo como organizador, en el sentido en realidad de organización, que es la única manera posible de que haya fecundidad, sino también de servicio. De servicio. Entonces, esto que el cristianismo agrega a lo que ya estaba preanunciado en Platón, en Aristóteles, yo creo que hay que destacarlo. Claro, hoy vivimos desde este punto de vista en el peor de los mundos posibles, ¿no? Mi reprobación de la usura, de hecho, es anacrónica. Y ahí paso al segundo punto, el endeudamiento. En 2020 recuerdo, en plena emergencia, tema controvertido también, en plena emergencia sanitaria global o cuasi global, Banco Mundial, dos informes, se reúne el board del Banco Mundial dos veces, con diferencia de meses, y los dos informes son catastróficos en términos de sobreendeudamiento. ¿Quiénes están sobreendeudados, no endeudados? Países, corporaciones, grandes corporaciones de la economía real y particulares, o sea, personas de a pie que pertenecen a distintas clases sociales en sus respectivos países.
pareciera que todo el mundo está endeudado, pero aparte, como decía José Miguel, no sensatamente endeudado, sino sobreendeudado. Y va en contra de todos los proyectos auténticamente nacionales que ha habido, sobre todo en Hispanoamérica, pero en otros contextos, que es el de una capitalización del propio pueblo. O sea, justamente políticas económicas que tiendan a la capitalización del país, pero capitalizando que la gente tenga la posibilidad de capitalizarse, ¿no? Aquí en Argentina esto fue en otras décadas, en mejores tiempos, voy a decir, bueno, la persona que viniendo de clase baja se convertía en clase media, movilidad social ascendente, aquel cuyo padre alquilaba, que gracias a su trabajo honesto puede ahorrar y puede comprarse su propia casa sin pedirle ni deberle nada a nadie. Aparte, el peso de la deuda, eso es bíblico, es veterotestamentario. El deudor siempre está en una relación de cierta dependencia y eventualmente de esclavitud, esté esto declarado o no, con aquel que le es acreedor. La pregunta del millón que hay que hacerse es si estamos todos endeudados. Bueno, el tema es con quién. Porque no es que estamos endeudados recíprocamente, porque si fuera así, podríamos simplemente compensar nuestras respectivas deudas con nuestros respectivos créditos y todos quedaríamos en cero. Yo ahí tengo un trabajo, me remito a un artículo que escribí hace unos años, se llama La Hidra Mundial, hecho en La Brújula, algún programa con mi amigo y coequiper Lucas Carena. Bueno, ahí aparece parte de esa respuesta que fue sabiamente preanunciada, y esto fue denunciado hace mucho tiempo atrás, ya en 1931, por un papa de feliz memoria, Pío XI, en la encíclica Quadragésimo Anno, que hablaba de ese gobierno tiránico a través del crédito, ¿no? Quienes administran el crédito, no de acuerdo con las necesidades de la economía real, ni mucho menos de acuerdo con las necesidades sociales, sino que estrangulan a la economía real y a sociedades enteras las hacen arrodillar manejando el crédito como quien administra la sangre de un organismo, ¿no? Nadie puede respirar siquiera en contra de su voluntad. Pío XI es encíclica, es digna de ser leída, leída y repasada, es breve y es de 1931, es una de las piezas más importantes. A esto él le llamaba imperialismo internacional del dinero, como nuevo tipo de imperialismo, distinto del imperialismo decimonónico, como cuando uno dice el imperialismo británico, que era un imperialismo asociado al capitalismo industrial y todavía atado a estados nacionales que desplegaban una política no de imperio, pero sí de imperialistas. En Argentina el problema del endeudamiento crónico somos el ejemplo de lo que no le tiene que pasar a ningún país, porque ese problema los últimos, desde el año 76 hasta acá, salvo alguna excepción muy parcial, por cierto, pero salvo alguna que otra excepción, y salvo matices que necesariamente hay que hacer, pero el proceso ha sido de pagar todo el tiempo para estar cada vez más endeudado. Y encima en esta suerte de negociación contraproducente, donde pago para estar más endeudado que antes, finalmente, a la postre, encima haciendo concesiones que son estratégicas y geopolíticamente inadmisibles. Alfonsín, por ejemplo, desactivando gran parte del proyecto nuclear argentino. Primer proyecto nuclear de toda Iberoamérica, pero aparte, cuarto del mundo en cuanto a su origen, ¿no? Esta fue una exigencia de los organismos multilaterales de crédito. Por una deuda aparte que encima tenía un origen jurídica y políticamente y éticamente espurio, porque había sido contraída en su mayor parte por una dictadura, por un gobierno ilegítimo. Y habiendo argumentos para denunciar esto, ¿no? Y justificar no pagarlo, justamente por ese origen viciado. La doctrina de la deuda odiosa, que incluso se aplicó en Irak en 2003. El gobierno colocado por los estadounidenses lo aplicó. Entonces, y tiene aplicaciones reconocidas. Ahí hay un tema muy grave. Después, el presidente Menem en Argentina desactivó el proyecto misilístico argentino Cóndor 1, Cóndor 2, como una exigencia, como parte de un proceso de renegociación de deuda, que, insisto, tiene esta contraproducencia, amén de estas condicionalidades, como se les dice técnicamente, aunque es un neologismo bastante feo en castellano, en buen español, es pagar para seguir cada vez más endeudado. Insisto, hay matices, no es que todos han actuado de la misma manera, pero lo cierto es que el proceso ha tendido al agravamiento. Yo en este punto, si es el caso argentino, que creo que se puede estudiar como caso testigo, me remito al Tratado sobre la Deuda Pública Argentina de Héctor Luis Giuliano, tal vez el especialista que más conozca sobre el tema en mi país,
y que tiene un tratado de más de 12 tomos, que aparte él generosamente lo pone a disposición en PDF en forma gratuita, no lucra con esto. Bueno, finalmente, la problemática de redes sociales. Totalmente de acuerdo con lo que decía José Miguel una vez más. Simplemente hago una doble lectura. Eh, bueno, de hecho, estamos vinculándonos y vamos a publicitar este video. Yo se lo he pedido a mi amigo Santiago Riobó, justamente para publicitarlo por redes sociales. José Miguel dijo algo que me pareció, de todas las cosas muy buenas y muy interesantes que dijo, hay una que, digamos, que quiero destacar especialmente. Dijo, hay que gobernarlo. Ese es un criterio bien grecolatino, grecorromano, de una enorme sabiduría. No hay que amputarlo o cercenarlo. No es intrínsecamente malo, es simplemente cuestión de, y ese es el concepto de virtud, creo que el propio José Miguel lo aclaró, hay que gobernarlo y usarlo en el propio beneficio. De hecho, bueno, una de mis actividades es ser youtuber, uno bastante malo, por cierto, imagínense que un hombre ya grande como yo, tengo casi 50 años, me peino con gominas, soy el anti-marketing, ¿no? Pero bueno, pero el programita más o menos anda, ya tiene unos 10 años y tiene sus seguidores. Bueno, hay que usarlo. Y ojo, puede dar resultados muy buenos. A mí me ha dado grandes satisfacciones. Y a veces, y recarga mis esperanzas. Que la esperanza se basa siempre en la fe, es una virtud teologal, pero también, bueno, viene a contribuir, ¿no? A sumar esperanza y, por supuesto, optimismo y toda la energía, todo el brío que esto implica. Sí, es verdad, y quiero también hacer referencia, pues este es un conversatorio, digamos, donde uno se expresa muy brevemente, o trata de hacerlo. Hay un libro, Disgenesia, de un autor argentino, porteño, es decir, de la ciudad de Buenos Aires, pero viviendo en Córdoba, que se llama Nicolás Ponsiglione. Disgenesia. La disgenesia no como fenómeno patológico que estudia la medicina, sino como algo buscado, que es deteriorar el potencial de la gente, de los pueblos, de las comunidades, incluso de las élites que reclamaba José Miguel, las élites naturales que brotan de la propia comunidad, por eso nunca se divorcian del pueblo, son la mejor expresión del pueblo. Y por eso el pueblo cuando las reconoce, adhiere, las defiende, a todos nos pasa. Pero bueno, Ponsiglione tiene una tesis donde él habla de la cruz de la digenesia y de políticas digenésicas, adrede o no. Y le dedica unos cuantos capítulos al tema de las pantallas, de la cultura de las pantallas. Ciertamente se puede hablar de problemas de ansiedad, de los problemas de relación con todo el deterioro que esto implica para el tejido social, para las relaciones interpersonales, para la base del tejido social, que son la familia y sus relaciones, su dinámica, pero también hay deterioros, si hablamos de niños, en cuanto al desarrollo intelectual. Y no solamente en el orden de lo específicamente psíquico, sino en el orden de lo que, estando vinculado con la vida intelectiva y con la dinámica psíquica, pero que proviene del propio organismo, el lóbulo frontal, el sistema nervioso. En esto, Ponsiglione, yo quiero destacar el trabajo que ha hecho este compatriota, porque me parece un trabajo de difusión muy grande. Mi señora, además, es psicóloga y, bueno, también me ha leccionado mucho al respecto, hay una abundante bibliografía. Entonces, en esto hay que, como dijo José Miguel, hay que saber utilizar estos recursos sin que estas herramientas nos perjudiquen, al contrario, para bien, para bien. Bueno, no, simplemente acá, para permitir que otros hagan uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. No sé si habrá una última pregunta que podamos responder rápido. Si alguien tiene otra pregunta. Yo tengo una breve pregunta, Dale, Joaquín. ya que me pareció interesante algo que dijeron al principio sobre que una de las causas del malestar social sería la privatización del poder, y eso me pareció bastante curioso y extraño porque si entendemos que estamos en una democracia, se supone que no, que el poder no es privado de uno, sino que es de todos, todos somos el Leviatán. Entonces, ¿cómo entender y cómo relacionar el poder político? Es que pareciera que el poder político se está mezclando con el poder económico. Entonces, mi pregunta es si el poder económico es el nuevo poder político. ¿Y cómo haríamos para resolver esto? Y
cómo hacer que el poder no se privatice en las manos de unos, sino que todos seamos activos en democracia, como debería ser. Gracias. José Miguel o Pablo, no sé quién quiera responder primero. Gracias, gracias, José Miguel. No, pero ahí la pregunta es más que pertinente y celebro porque me da la oportunidad de aclarar algo. El problema es, justamente, por eso hiciste bien en mencionar al Leviatán. El Leviatán no es nuestro. En todo caso, nosotros somos del Leviatán, pero aparte en el Leviatán dejamos de ser sujetos con autonomía en el sentido de la capacidad para movernos por nosotros mismos, sino que pasamos a ser objeto, engranaje o pieza constitutiva del Leviatán, y es el Leviatán el que nos mueve a nosotros. Es uno de los mejores ejemplos, en Rousseau también se ve, eh, en donde tenés un Leviatán, pero gobernado por voluntad general. Por eso es tan totalitario, al menos potencialmente, ¿no? La propuesta rusoniana. Eh, es uno de los ejemplos en donde se ve que el error del individualismo en cuanto a la concepción del hombre conduce necesariamente al colectivismo. Por eso también hay que salir de esa trampa de individualismo-colectivismo. Y tenemos que volver a hablar incluso, pero bueno, ya que prensa aparte que la sociedad es, entre otros errores conceptuales, es el producto de un pacto o contrato, en el caso de Rousseau, que es aleatorio, perdón, que es contingente, que es un mero producto de una razón instrumental, de una razón utilitaria, y no es nunca por amor al otro, ni porque hay un fenómeno de identificación o un hermanamiento de algún modo con el otro, sino que es por mera utilidad propia. La matriz anglosajona de pensamiento en ese sentido yo creo que nos hace hacer a todos, y a todo Occidente, le ha hecho hacer lecturas muy, muy tergiversantes de la realidad humana, sea a nivel más bien personal, aquí sí, individual propiamente hablando, y más social, que en definitiva son instancias de la persona humana, ¿no? Que no se pueden distinguir, pero no separar tampoco. Y aparte se da esta suerte de ping-pong en donde uno pasa siempre, por así decir, de un extremo al otro, del individualismo al colectivismo. Ese tránsito también está en Rousseau. Y si no está dentro de un mismo sistema ideológico, estará entre dos ideologías contrapuestas, como puede pasar entre liberalismo y marxismo, ¿no? Entonces hay un pimponeo permanente que nos impide, en cuanto a la lectura de la realidad, hacer una lectura más profunda y más veraz, porque la realidad es lo que es más lo que puede ser, o sea, lo que es potencialmente, ¿no? No solo lo que es en acto, y además nos impide formular soluciones que sean de utilidad. Y lo que vos decías es interesante, hablaste del poder político que pasó a ser poder económico, pero ahora vendría a ser el poder público. Sí, es que ese tránsito se está dando. Por eso hay que tener cuidado, digamos, en realidad yo creo que ya ese tránsito está, no del todo, pero está bastante avanzado. Por eso decía que las estructuras estatales concebidas en el fondo, se lo reconozca o no al modo leviatánico, hoy han quedado como secuestradas y aplican agendas, o sea, invocando una representación política que está muerta o muy deteriorada, aplican agendas, en rigor de verdad, que provienen de, si se quiere, de esas instancias de poder real o de aquellos que, bueno, de que son sus asalariados, ¿no? De aquellos think tanks bueno, que trabajan a sueldo de, porque aparte son emolumentos, son sueldos ciertamente que cuantiosos, así que es muy tentador. Bueno, y la habilidad del político es cómo se lo vende a su propia gente, en campaña o después. O sea, lamentablemente, no estoy defendiendo esto, lo estoy denunciando. Lo estoy denunciando. Pareciera que la habilidad de un buen político es, si tiene un buen, a falta de carisma, un buen asesor de marketing, de imagen política, lo que en otra época era un relacionista público o propagandista, en el siglo XX. Bueno, alguien que te permita decir, bueno, ¿cómo convenzo a la gente de esta agenda que me vino preestablecida o que viene sugerida o indicada por otros, pero otros que se mantienen, digamos, con lo cual ahí tenés, que se mantienen fuera de la mirada del público, con lo cual ahí lo que tenés es también una transposición en donde lo que conocemos como clase dirigente o como la élite política ocupando la función pública vernácula aparecen como gerentes.
como gerente. Por eso también, pero a ver, Christopher Lash lo planteaba en Estados Unidos, imagínate, si lo planteaba en Estados Unidos, imagínate en nuestros países. Por eso, mira, poco antes de morir, en 2009, si no mal recuerdo, Brzezinski, gran geopolítico y un hombre que viene, es un insider de estos sectores, el hombre que nada menos que el clan Rockefeller puso, digamos, a cargo de la Comisión Trilateral, principios de los años 70. O sea, estamos hablando de una persona, digamos, que no era precisamente un ignorante de estos temas, y era parte del problema, no solo lo conocía bien. Pero bueno, poco antes de morir en Chatham House, en Londres, él da una conferencia y decía que el principal desafío, pero él lo planteaba como algo negativo, como algo problemático que había que evitar, ¿eh? Él lo planteaba en estos términos, o con este sentido, que el principal desafío que había, que él avisoraba para los próximos años, era el despertar de la conciencia política de los pueblos. El despertar de la conciencia política de los pueblos y en particular de las clases medias, que son los que todavía mantienen, digamos, la posibilidad de estudiar, de satisfacer mínimamente sus necesidades básicas y mantienen un poco de libertad de acción, porque aquel que está despojado de todo no tiene libertad de acción. De hecho, bueno, lo voy a citar a Hegel. Hegel no es un autor de mi simpatía, pero no podemos dudar de que el hombre era inteligente. Y esto que él observaba era muy inteligente. O sea, la propiedad, la propiedad privada, llegar a ser propietario de tu casa sin debérsela a nadie, estar capitalizado, bueno, es la base material de la libertad. Aquel que está despojado de todo, ciertamente su libertad queda en estado famélico también, como muy probablemente y lamentablemente esté esa misma persona. Entonces, fíjate lo que decía Brzezinski y lo veía como algo malo. Yo justamente apunto en ese sentido, al despertar de la conciencia política, que es como también dijo José Miguel al principio, es un deber. Son deberes, es un derecho, pero al mismo tiempo es un deber. Y ahí también van a surgir los líderes. Si quieren, no hablemos de élite o de aristocracia, aún rescatando el auténtico sentido, que es un sentido muy positivo y que siempre tiene un aval del pueblo. Hablemos de liderazgos naturales, que aparte son móviles y son polifacéticos. Vos podés ser líder en un aspecto y yo en otro. Y en ese otro aspecto donde vos sos líder, yo te digo, no, yo te quiero seguir a vos porque yo entiendo que vos este tema lo manejás mejor que yo, lo sabés mejor que yo, tenés un dominio de ese tema, de ese asunto mejor que el que podría tener yo, soy yo, y vos a la inversa para otros temas conmigo. En ese sentido, la vida social es muy rica. Bueno, eso es lo que podría contestar ahora. Buenísimo. Yo en verdad tomo nota de lo que dice Pablo, que me parece muy interesante. Yo aquí me declaro un poquito más ingenuo pero es uno de los debates más críticos, el de la relación entre el dinero y la política. También creo que es colindante este debate que nos presenta Joaquín. Eh, Sin ir más lejos, me es inevitable pensar en el sinfín de debates que estamos teniendo nosotros en Chile con este tema. No es necesario que todos aquí lo conozcan, nuestros amigos trasandinos, pero eh, le planteo el siguiente dilema. Cuando pensamos en el gobierno del poder económico, el dinero en política, pensamos, por ejemplo, en Trump, alguien con mucho dinero que está en política. Pensamos, por ejemplo, en el caso chileno, nosotros tenemos a Sebastián Piñera, que falleció dolorosamente hace pocos años y fue presidente dos veces. Alguien que era un verdadero, digamos, autofinanciado, era un mecenas en política, que hizo su propia carrera política destacada, pero siendo su propio financista, digamos. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque a veces también podemos cometer el equívoco de pensar que alguien con mucho dinero, alguien que digamos, está dentro del mundo del poder económico, en política, sería el adversario en esto. Pero curiosamente, y aquí los economistas y quienes estudian esto del financiamiento de la política, uno puede ver que a veces esto te puede ser factor de independencia. O sea, de hecho, con todo lo que yo me siento distante de Trump en muchos ámbitos, y con todo lo que yo me sentí, y en Idea País fuimos bien duros con Sebastián Piñera por su economicismo, por varias cuestiones en las que se caía, uno sí los notaba con mayor libertad en política. Uno los veía más desprovistos de cadenas y relaciones con el poder económico y, digamos, los poderes fácticos, por decirlo así, que otros políticos que directamente, digamos,
dependían mucho más porque no tenían cómo autofinanciarse. Eso es lo primero. Entonces, yo creo que lo primero es que esta cuestión es un asunto difícil. ¿Cómo regulamos este asunto en sus distintos incentivos para quien esté en política no dependa de las personas, digamos, que no corresponde y se deba menos a la gente? Segundo, vamos a volver al origen de estas intervenciones. A mí, aquí yo sí me distingo de la gente que trata esto desde los mecanismos de incentivo y las regulaciones y etcétera. Yo creo que la única solución real es volver a lo que Pablo denomina el despertar de la conciencia política. Si no entendemos la vocación política como una de servicio y de sentido del deber antes que otra cosa, nada de lo que digamos al respecto va a llegar a buen puerto. O sea, es así de simple. ¿No? Yo veo debates acá sobre cuánto puede ganar alguien haciendo tal o cual trabajo y si la plata va por aquí o por allá y cumple la regulación estatal al respecto y qué sé yo. Pero al final del día lo que necesitamos es que la gente que entra en política esté ahí antes que por servirse, por servir. Ahora, eso tampoco, y con eso cierro, puede ser como, tiene que haber aquí algo de aproximación pragmática, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cuál es el desafío? No sé si, bueno, yo creo que es un desafío global, obvio, pero el desafío que experimentamos en una democracia liberal que está crujiendo, que está en la encrucijada, y que a la gente no le está haciendo sentido, es que a nuestra clase política lleguen los mejores. Y para que lleguen los mejores, inevitablemente en el mundo de hoy, uno tiene que pensar en el tema platas, ¿no es cierto? Entonces, es súper desafiante, nosotros lo experimentamos todo el tiempo, porque trabajamos en formación de jóvenes, eh, intentando llevarlos hacia lo público, con el desafío que eso implica, que nuestros jóvenes quieren hacer familia, y hacer familia significa pensar en el bienestar de mi hijo, aparte del bienestar de la patria, digamos. Entonces tampoco podemos llamarlo a inmolarse, ¿no es cierto? Tiene que haber algo de retribución y eso implica necesariamente pensar en términos económicos. O sea, quien pone la plata pone la música, dicen por ahí. Y aquí hay un dicho bien popular, con plata baila el monkey, dicen. Eh, entonces, yo creo que, a ver, hay que pensar esto en términos de que siempre lo primero es la autoexigencia ética y comprender la política como servicio, que son cuestiones que hay que inculcar valórica y virtuosamente en serio. Para nada, eso es una batalla cívica, es una batalla ciudadana, que se da en las familias y parte de la familia y se da en los colegios. Pero pero a la vez tampoco eso se puede transformar, se entiende como en una aproximación ingenua, de que, entonces tenemos que llamar a la austeridad a todos nuestros políticos, porque inevitablemente, digamos, si es que queremos que tengan familia, que tengan proyectos familiares serios, etcétera, 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 que puedan apostar a cierto bienestar mínimo material, los incentivos igual operan, existen, importan. Eh, yo ahí no soy experto en esas materias, en esas áreas, pero más o menos pensaría el asunto, Joaquín, como en ese plano, ¿no es cierto? O sea, tenemos que intentar que no sea el poder económico el que gobierne el poder político, porque eso distorsiona, pero tampoco como la plata importa en el mundo de hoy, podemos derechamente prescindir de esa variable, diría así, súper en términos genéricos. Dale, Pablo, si quieres decir algo. Una aclaración para abonar una distinción que está haciendo José Miguel. Sí, en efecto, cuando hablamos de la dependencia del poder político respecto de lo que se llama muy genéricamente también poder económico, partiendo de la premisa de que hay un fenómeno de concentración y de concentración que como tal es disfuncional, incluso económicamente, e injusta, ¿no? No es simplemente una reprobación desde una moral ajena a razones de orden político y económico, pero lo estamos planteando en términos de poderes, es decir, en términos sistémicos. ¿Eh? O sea, yo por lo menos el planteo que yo hacía, y esto aprovecho para aclararlo, es en términos sistémicos y de grandes estructuras. Y como propuesta sí concreta, o sea, y desde luego, aparte, ciertamente que hay una diferencia entre la solvencia que permite, ahora sí, no hablando en términos sistémicos, sino en términos de actores individuales o particulares, la solvencia que requiere cualquier persona,
y desde luego, por supuesto, un político, para satisfacer sus necesidades, gozar de ciertas seguridades y llegar holgadamente a fin de mes y no temer por su suerte económica, bueno, eso está en un extremo que ciertamente es súper atendible, de hecho debe ser atendido sin ningún lugar a dudas, pero bueno, por lo menos en la parte de mi discurso anterior yo me refería, digamos, al otro extremo de grandes magnates y de grandes estructuras, mega estructuras de concentración económica. Lo estaba planteando en términos estructurales y sistémicos, no en términos de la suerte económica o del pasar económico del político en particular, que coincido con lo que advertía José Miguel respecto de dejar a salvo ese punto, que coincido plenamente con eso. Se me ocurren dos propuestas concretas. En primer lugar, un tema con el que yo, digamos, al que suelo apuntarle es lo cara que es la política. O sea, lo que ha terminado dependiendo del dinero es la estructura estatal. La estructura estatal y finalmente el organismo económico. El organismo económico que desde luego va mucho más allá de lo estatal, ¿no? De lo estrictamente estatal. O sea, eso por un lado en cuanto a qué me refería con la dependencia de estos poderes fácticos que finalmente bregan en alguna medida por volverse públicos. Y yendo nuevamente a lo sistémico, una propuesta es, tenemos que repensar, por un lado, cómo se hacen las campañas electorales, por qué son tan caras, tan onerosas, ¿no? En Argentina, según algunas estimaciones, estamos hablando de más de 30 millones de dólares a valores de 2023, bueno, proyectable creo que al año de hoy, al año actual, como para hacer una campaña mínimamente decorosa, que tenga o que te brinde alguna posibilidad de exposición pública y alguna posibilidad de ganar. Entonces, pero eso es porque se ha hecho de la campaña electoral toda una maquinaria no solamente sumamente onerosa, sino también distorsiva de lo que es una campaña electoral, que debiera ser ante todo, fundamentalmente, un debate de ideas, de programas de gobierno, de marcos doctrinarios y también para que se presente el candidato, presente su equipo, explique por qué se quiere dedicar a la política. O sea, esto no requiere ni de participar de shows, ni de ir a, no sé, tirarte desde arriba de un helicóptero con paracaídas o ir a los programas de televisión, y todo eso aparte genera todo digamos, una suerte de negocios colaterales, de gente que medra con eso, encareciendo la campaña política y desviándola de su sentido originario. ¿Para qué sirve una campaña política? ¿O debería servir? Simplemente para conocer a los candidatos, cómo son, cómo reaccionarían en circunstancias adversas, qué ideas sostienen, cuáles son sus intereses. Es simplemente eso, no es ni más ni menos que eso. Se tergiversa la campaña política en cuanto a su funcionalidad en el sistema político, pero además encima se le hace cara, ¿eh? Y esto queda apañado por un montón de gente que medra con eso y que lucra con eso, se aprovecha de eso, sin que a la sociedad le represente algo valioso, ¿no? O por lo menos si uno hace un neto, extrae un saldo, creo que el saldo es negativo. De hecho, yo eso le llamo oligarquización de la democracia, porque necesariamente o el dinero lo tienes tú, que es el caso, ponerle de Trump, que citaba muy bien José Miguel, o te lo tiene que dar otro. Pero el dinero tiene que estar a algún lado, con lo cual el hombre común queda ajeno a todo eso. Y ahí entonces, lo que promete el derecho constitucional, en el caso de nuestro país, los artículos 37, 38, de que tenés derecho a elegir y a ser elegido, a ser candidato por un partido político, bueno, todo eso queda ciertamente en la práctica sumamente reducido en cuanto a posibilidades de concreción real. Segundo punto es que hay que repensar también las estructuras de representación. Yo creo que estas sociedades menores o entidades intermedias, hablan algunos autores, debieran ser canales de representación y tener alguna participación en la integración o tener algún tipo de participación en el funcionamiento de los órganos de gobierno. Hay que repensar todo cómo está estructurada la representación. No hay por qué atarse a la democracia liberal, ni mucho menos a la partidocracia. No hay por qué atarse a los partidos políticos en cuanto a proveedores de candidatos y en caso de que sea así, debiera ser muy fácil constituir un partido político. Pero además de eso, puntualmente, porque lo podemos discutir, en Argentina de hecho ni siquiera es un requisito constitucional, es un requisito del Código Nacional Electoral,
que la candidatura deba ser vehiculizada por un partido político. Sí tiene que haber partidos políticos, eso por el artículo 38, pero no importa. Pero que los haya no significa que tengan que tener el monopolio de las candidaturas. En caso de que la tengan, debiera ser fácil constituir un partido político, pero más allá de eso debe haber otras instancias de representación que no nos limite digamos, a lo que tenemos, que en definitiva no deja de ser el modelo del siglo XVIII de Montesquieu, digamos, con algún organismo, algún órgano extrapoder o de control que se ha sumado, que hemos sumado en el siglo XX y siglo XXI. Puede haber, sin negar necesariamente ese modelo, eso desde ya lo podemos enriquecer y lo podemos variar también. Yo siempre he sido un defensor, por ejemplo, e insisto, esto, bueno, también adhiero a lo que decía José Miguel, son temas delicados y hay que, digamos, merecen que se les ponga la lupa y que se afine el lápiz, por así decir, ¿no? Pero bueno, para plantear genéricamente el tema y advirtiendo que requiere después de muchas precisiones que habrá que ver cómo funcionarían en cada contexto, pero como una idea, una posible idea, y sin perjuicio de esas precisiones que vendrán después o que habría que hacer después, siempre he sido alguien que, digamos, mira con simpatía y como una posible solución instituciones como los consejos económicos sociales. Como órganos como mínimo que deben ser consultados, que sean representativos de las fuerzas productivas, tanto por el sector del trabajo como por el sector del capital, locales, para que no se puedan tomar decisiones de política económica, sea desde un ministerio, en el Poder Ejecutivo, o a través de la legislación, sea en el ámbito provincial, por ejemplo, municipal, o eventualmente el nacional, sin mínimamente consultar a los actores, los principales actores y los más representativos de los rubros involucrados de la economía nacional. Entonces, también tenemos que repensar o ponernos digamos, sí, a pensar y postular eventualmente nuevos ámbitos de representación que no necesariamente descartan los preexistentes y canales de representación, pero que sí vengan a enriquecer los modelos que hemos implementado, que claramente están agotados o por lo menos seriamente en crisis. Por último, en cuanto al despertar de la conciencia política, en la historia argentina hay casos de liderazgos donde, digamos, lo que pasa es que ahí sí ha habido digamos, un protagonismo del pueblo, o por lo menos de amplias franjas del pueblo, que han llevado líderes, digamos, al poder, ¿no? El caso claro, el fundador, perdón, no fundador, pero sí uno de los principales exponentes históricos de la Unión Cívica Radical, partido que es más que centenario en nuestro país, Hipólito Yrigoyen, y caso muy claro también de Juan Domingo Perón, ¿no? O sea, también puede haber una movilización popular que logre encaramar liderazgos, que logren institucionalizarse. Perón tenía una frase interesante, decía, o se gobierna con el pueblo o con los bancos, ¿no? Por eso, más allá de que él era un hombre que tenía su sueldo de militar, Irigoyen había sido comisario, o sea, vivían decentemente, pero de un sueldo. Pero bueno, al momento de construir poder y de llevar adelante una política, bueno, ciertamente que cuando hay una conciencia política en la población fuerte y activa, también hay una base de poder, de construcción de poder, sobre la cual que erige un liderazgo y que puede ese liderazgo institucionalizarse y hacer política. Pero bueno, yo no sé si en la posmodernidad tenemos esto, justamente arranqué diagnosticando un cierto extravío del pueblo. Bueno, no pareciera ser el momento más propicio, no porque no lo desee, sino porque no pareciera ser el momento en donde estén dadas las condiciones, pero la historia da sorpresas y yo no tengo la bola de cristal, no hago futurología, así que podría pasar. Más allá de eso, insisto, el rol de las sociedades menores y a partir de las sociedades menores, que muchas veces están solo en la sociedad civil, pero no importa, que tengan un impacto o que de algún modo contribuyan a la estructura o a la dinámica de los órganos de gobierno, lo que conocemos como Estado, ahí puede haber también una solución interesante para este problema. Perfecto, muchísimas gracias José Miguel, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias también a Bases para el Bien Común por acompañarnos en este proyecto y bueno, damos por finalizada la sesión de hoy. Estuvo muy interesante la conversación, así que se lo agradecemos mucho. Los dejamos invitados a la tercera sesión que va a ser
el 24-26 de octubre. Y, y eso, muchas gracias por asistir y, y eso, Gracias, gracias a todos por la organización y Pablo, muy interesante la conversación. de todas maneras. Yo agradezco también a todos los presentes, a José Miguel y en particular a José Miguel, a Idea País y a Bases, del que tengo el gusto y el orgullo de formar parte. Eh, bueno, y espero que se repita, espero que este diálogo sea fecundo y que, bueno, podamos reencontrarnos en otro momento. Me permito simplemente esto, tenemos un desafío geopolítico, entre otros, ¿no? Pero un desafío geopolítico cercano y muy importante, argentinos y chilenos, es algo que también nos hermana, no solo nos hermana un pasado, sino que también en estos desafíos nos hermana la solidaridad que creo que tenemos que tener mirando a futuro, eh, y es toda la temática patagónica y antártica, ¿eh? Tan importante para chilenos como para argentinos, ¿eh? Así que bueno, lo dejo si quieren planteado para otro momento, ¿eh? Pero ahí Así está claro es. que tenemos intereses en los que somos solidarios y que nos hermanan. Bonito, sí, pero hay esperanza cuando estos diálogos se dan, uno se da cuenta de que uno no está luchando solo y hay que hacer, digamos, la unión hace la fuerza, así que hay que articularse, que bueno, veo con buenos ojos estos diálogos y bueno, quedamos a disposición como Idea País para todo lo que el devenir nos pueda ofrecer. Gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias. Chao, chao.